Espíritu Santo de Dios. Hoy que estamos aquí contigo, queremos pedirte para que podamos escuchar tu palabra y sentir también lo que ella quiere de nosotros. No queremos, Señor, aunque, como decía, los temas son importantes, las temáticas son lindas y necesarias muchas veces para la iglesia. Hoy, en este día, Señor, queremos ir con un corazón totalmente, Señor, abierto y dispuesto a escuchar lo que la misma Biblia nos quiere decir. Hoy vamos a acercarnos a un libro, Señor, que a mí, en lo personal, Señor, me apasiona porque la historia es hermosa, pero que también me desafía, Señor. Al pueblo de Israel le fue difícil. Así también sé que ha sido difícil para nosotros muchas veces, Señor, tener esa obediencia que tú anhelas, esa obediencia que tú deseas, Señor. Pero hoy sabemos, Señor, que tú estás con nosotros y que contigo es más que suficiente. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, ya les llegó la guía a algunos, escuché por ahí los mensajitos. A los que no, al final del culto, regálenme su numerito para poder llenarlos, introducirlos en el grupo de WhatsApp. Y si usted tiene a su amigo ahí al lado, pues compártele ahí el celular, la guía de estudio que tenemos hoy. Éxodo. Bueno, Éxodo es expulsado. ¿Alguna vez los han expulsado de algún lugar? ¿No? Es que sí. Una pregunta así capciosa. ¿Alguien lo expulsaron del colegio alguna vez? Eso, bien. Van a entender este libro de maravilla. Bueno, es feo, ¿no? Uno se siente como rechazado, como indigno, como sucio, como que no es suficiente. Pero bueno, hoy vamos a profundizar pues lo que nos quiere decir Éxodo y por qué hablamos de expulsados. Porque Éxodo significa exilio, salida. Tenemos los textos clave, ahí los tiene, los vamos a estar estudiando a medida que vamos haciendo la predicación. Creo que todos hemos escuchado acerca del libro de Éxodo, nos lo enseñan desde chiquitos, ¿se acuerdan las historias? Moisés, el pueblo de Israel, abrió el mar en dos. Son relatos también históricos. De hecho, para muchos historiadores, parte esencial de la historia es la salida del pueblo de Israel de Egipto. Ahora, también Egipto, creo que todos lo conocemos, pues es una de las culturas más ancestrales que tenemos. Y de hecho aún tenemos alguna que otra costumbre de los egipcios. Por ejemplo, los artes, los jeroglíficos, dejar mensajes en la pared, ¿cierto? A veces hay algunos que me dejan unos grafitis ahí en la iglesia. Eso es parte cultural del Egipto. Ellos fueron los que se inventaron eso. O otros también, todo lo que son las perforaciones. Mis amadas mujeres que tienen sus aretes, algunos hombres también lo tienen. Eso también es heredado de la cultura egipcia. ¿Cuántas vinieron hoy maquilladas? Bueno, tienen también un poquito de la cultura de Egipto. Ahora, no voy aquí a decirles que está mal ni que está bien, no, porque pues cada uno sabemos lo que está en nuestro corazón. Si usted quiere ponerse maquillaje para verse linda, está bien, no hay ningún problema. Si usted quiere hacerse una perforación, bueno, eso ya es, ahí sí como dicen, decisión de usted. Por eso Egipto es como tan cercano a nosotros, ¿no? Podemos entender un poco, aún dentro del mundo, el politeísmo, es decir, la creencia de varios dioses, nació prácticamente en Egipto también, quienes tenían varios dioses. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto de la historia, donde Egipto empieza a llegar a la Biblia? Algo que me gusta mucho de la Biblia es que no tiene lugares inventados. Algunos dicen, ay, es que la Biblia es inventada y tiene cosas inventadas. En absoluto, ¿acaso Egipto no existe? Sí, existe también Israel, existe Jerusalén, existe Belén, existe Siria, existe incluso España que está, e Italia que están mencionadas en la Biblia. La Biblia siempre, a diferencia de otros textos, está en lugares reales, donde tú y yo podemos ir en algún momento. Ahora, ¿por qué Egipto y no otras naciones? ¿Qué me quiere decir a mí? ¿Qué nos quiere decir a nosotros hoy el libro de Éxodo? Bueno,
En Génesis lo terminamos con la historia de Jacob. ¿Se acuerdan de Jacob? Jacob que después pasa a ser Israel. El nombre de Jacob significa el burlador o el que engaña fácil, porque engañó, se llevó la herencia de su hermano. Pero más adelante Dios le cambia el nombre, porque Dios es especialista en tomar personas que no merecen nada y convertirlos para sus propósitos especiales. Ahora, Jacob tuvo varios hijos. Sus hijos se instalaron en Egipto. Uno de ellos llegó a ser gobernador de Egipto, ¿se acuerdan? José. José gobernó Egipto. Esto es real. Cuando miramos dentro de la historia de Egipto, vamos a encontrar que alguna vez existió un gobernador llamado José, quien era hebreo. Ahora, Egipto también reconoce a Dios y me gusta cómo lo reconoce, como un Dios sobrenatural que está al lado de José. Genial, ¿no? Egipto tuvo dioses muchísimos. Los gatos que tenían eran dioses también para ellos. Aún incluso los faraones, cuando morían, ellos creían que se convertían en dioses. Pero dentro de la historia de Egipto, aunque José fue un importante gobernador, nunca lo idiosaron, sino que dijeron, aquí está José, quien tiene un Dios sobrenatural. Tremendo, ¿no? Y Egipto en parte no adora a José, como lo hace con otros faraones, Cleopatra, no sé qué, Tutankamón, bueno, y todos estos nombres de allá. Sino que cuando hablan de José, dicen, ah, sí, José, el que tenía un Dios sobrenatural. Ahora, Dios es reconocido por esta civilización. Sin embargo, después de la muerte de estos personajes bíblicos, Egipto se olvidó de Dios. Éxodo 1:8 nos dice, y se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no había conocido a José. Tenemos cómo empieza Egipto a olvidarse de estas cosas importantes. Ahora, en el libro de Éxodo hay figuras, unas figuras muy interesantes que tenemos que estudiar porque tienen un significado. Por ejemplo, Egipto tiene un significado. Para la Biblia, Egipto simboliza el mundo o toda corriente politeísta. Es decir, todas las personas que creen en otros dioses y corrientes del mundo. El faraón simboliza que Dios usa a unas personas perversas para mostrar su gloria y cumplir sus propósitos. Moisés es el protagonista de nuestra historia y el autor, al menos en un 80% del libro. Moisés tuvo que ver algo con la escritura. Y Moisés simboliza a todos aquellos que van a emplear un liderazgo. ¿Cuántos alguna vez han sido líderes? ¿Cuántos tienen personas a cargo en sus vidas? Esposos tienen a sus hijos. Algunos tíos y abuelos tienen a sus familias y están a cargo, están al liderazgo de él. Pues muchos de nosotros, al igual que Moisés, tenemos muchas excusas, ¿verdad? Algunos dicen, no, pastor, yo no sé hablar. Otros dicen, no, pastor, es que yo soy como medio canzoncito. Otros, no, pastor, es que yo soy orgullosito. Todos con excusas. ¿Para qué? Para no servir a Dios. Pues Moisés también tuvo excusas. ¿Pero qué dijo Dios? Deja tus excusas a un lado porque igual yo te voy a servir, yo te voy a utilizar. Es más, llegó un punto donde Dios se enojó con Moisés por tantas excusas. Desde que leí Éxodo, entendí cómo a Dios le molestan muchas veces las excusas. Porque para excusas hay todo, ¿no? Y entonces, parte en Mateo, el Señor Jesucristo que nos dice que tu sí sea sí y que tu no sea no. Cuidémonos de las excusas. ¿En qué sentido? Cuando nos vamos a comprometer con algo, nos comprometemos con algo. Hablaba aquel día con una joven que quería servir a Dios y me dijo, Pastor Esteban, ¿usted cómo empezó a servir a Dios? Yo quiero hacer lo mismo.
Y entonces yo le empecé a decir cómo hice. Empecé a estudiar la Biblia, a ir al seminario bíblico y todo esto. Y entonces, cuando terminé de explicarle cómo hice yo para empezar a servir al Señor, y lo más importante, le dije, un corazón dispuesto. Entonces ella, la niña, me dijo, tengo un corazón dispuesto, pero no tengo las ganas de hacer lo que tú hiciste. ¿Qué fue eso? Excusa. Entonces yo me molesté porque yo dije, todo el tiempo que me hizo perder. Entonces le dije, no tienes un corazón dispuesto, son excusas, no quieres hacerlo. Entonces ella me dijo, es que mis padres no me ayudan. Y yo le dije, ¿cuántas veces nuestros padres no nos han querido ayudar? Y igual hay que salir adelante. Ay, pero es que yo no sé hablar casi, me trabo mucho. Bueno, hay cursos y oración para pedirle al Señor que te dé sabiduría y elocuencia. Ay, es que yo no soy buena siendo administradora. Bueno, prepárate para administrar bien, porque ¿cómo vas a hacer cuando estés y tengas que administrar las finanzas de tu hogar? Excusas que yo creo que molestan muchas veces a Dios. Algunos hermanitos me dicen, pastor, nos vemos el domingo, allá estoy. Y llegó el domingo y no llegaron. Entonces yo los llamo y les digo, hermanito, ¿qué pasó? No, pastor, es que justo ese día me levanté y el carro no quiso prender. Pero hermano, usted vive a 3 cuadras de la iglesia. Pastor, es que caminar. Entonces, mejor me hubiera dicho que no iba a venir y ya. Porque nuestro sí tiene que ser un sí y nuestro no, un no. Moisés no supo qué decirle a Dios. Y Dios le dijo al final, o me haces caso o busco otro. Y ahí sí Moisés se asustó y dijo, bueno, sí, Señor, está bien, yo voy. Pero tú vas a hablar por mí. Y así fue. El faraón, la zarza fue el encuentro con Dios. ¿Qué significa la zarza? La presencia de Dios. Alrededor de la vida del ser humano, Dios va a preparar los momentos para que tengamos encuentros con Él. ¿Sí sabías eso? Esto simboliza que Dios llama la atención del ser humano. ¿Para qué? Para tener un encuentro con Dios. Y cuando hay personas que tienen un encuentro con Dios, hay 3 actitudes. La primera que dicen, como el profeta Isaías, heme aquí, Señor, yo iré, estoy a tu servicio. Hay otros que somos más como Moisés. Bueno, Señor, sí, pero sí quiero, pero es que no eres tú, Señor, soy yo. O bueno, no soy yo, eres tú. Y hay otros que lastimosamente ven la zarza, el encuentro con Dios y dicen, chévere, y se van a hacer lo que estaban haciendo. Un ejemplo, yo lo veo muchísimo en los hospitales. A veces decimos, ¿quién va a ir a los hospitales? ¿Quién va a ir a misionar? Si hay. Yo he ido a los hospitales y a veces me he encontrado con otros 3, 4, 5 pastores evangelizando el hospital y uno se siente feliz porque uno dice las oraciones están dando fruto. Y por ahí también sale otro que otro sacerdote. Y pero están haciendo fruto llevando la palabra de Dios. Y es triste algunas personas que aún en su lecho de muerte les predicas. Dios prepara para tener un encuentro con esas personas. ¿Y qué hacen esas personas? Prefiero morir ya que seguir a Dios. Hay otros todos lindos que nos dicen como que es que yo he sido muy malo, pastor. No, en serio Dios me perdona. Y como que lo piensan, lo meditan y después lo llaman y le dicen, pastor, aunque no soy digno, he decidido seguir al Señor. Y hay otros que de inmediato dicen, yo sabía que iba a llegar este momento. Sí, ¿qué tengo que hacer para seguir a Jesús? ¿Cuáles somos nosotros? Los que de una vez están dispuestos y le dicen, Señor, lo que tú digas lo haré. ¿O somos de los que dice, déjame, Señor, me cuadro, me ajusto? ¿O de los que definitivamente decimos, no? Dios te está llamando a servir en la iglesia, sientes el sentir y tú dices, no. Algunos de pronto dirán, yo lo voy a pensar, en febrero que empiezan las escuelas le voy a decir al pastor, pero oye, es que no sé, es que es compromiso. Y algunos están, heme aquí, Señor.
aquí te voy a servir. Ahora, en la historia, Israel cae cautivo de Egipto, del faraón, perdón. ¿Por qué pasa esto? Porque Dios había prometido que Israel iba a ser una nación fuerte. Entonces, esa nación, por alguna razón, cayó esclava del imperio o del gobierno de Egipto. Y entonces, ¿qué pasó? Los israelitas eran bendecidos, se multiplicaban mucho más, eran mucho más fuertes. Las mujeres que tenían sus hijos eran más vigorosas, tenían a hijos más vigorosos. Entonces el faraón un día revisó y examinó la situación y dijo, ay Dios mío, estos se nos van a levantar porque están creciendo en número. Cuando Dios te bendice, van a haber personas que van a querer tumbarte porque esa bendición se convierte en un peligro para esas personas. ¿Cuántos no se levantan en contra de líderes, pastores y hermanos como usted y yo, llevando la palabra de Dios diariamente para que no lo hagamos? Porque se asustan. ¿Cuántos de nosotros también no nos hemos asustado por la bendición de otros? Entonces, usted tiene un amigo y usted lo ayuda y cuando usted ve que su amigo empieza a bendecir, usted se asusta, usted dice, uy, le está yendo mejor que yo. Ahora, el faraón pudo haber dicho, bueno, si les está yendo bien al pueblo de Israel, pues unámonos. Pero ¿qué hizo el faraón? No, vamos a esclavizarlos. Y entonces, esta esclavitud fue durísima. Y en Éxodo 2:24, Dios escucha y se acuerda del clamor de el pueblo de Israel. Dice, oyó Dios su gemido y se acordó Dios de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y Dios los tuvo en cuenta. Hermano, cuando esté siendo oprimido, cuando estés oprimido por el mundo, cuando estés oprimido por las circunstancias que nos están rodeando, hay un Dios que usted lo tiene en cuenta. Esta semana salió una polémica de una chica que dijo los mínimos que debía tener su futuro novio, ¿no? Y eso parecía como para entrar a una hoja de vida, que tiene que tener no sé cuántos carros, y no está mal, solo que yo pienso que la chica no se supo expresar, porque lo dijo como de una manera como muy materialista. Entonces se volvió una polémica y todos empezaron a molestarla, a hacerle bullying por eso. Pero a lo que quiero venir con esto es que el mundo nos va a pedir a nosotros muchas veces exigencias. ¿Y qué traen las exigencias muchas veces? Cargas, aflicciones. Y en esos momentos de aflicciones y cargas, ¿sabes quién te tiene en cuenta? Dios. Porque Él se acuerda de las promesas que a ti te ha hecho. Tal vez algunos tienen un trabajo difícil ahorita, no me diga quién, porque de pronto aquí su jefe lo está mirando o algo. Pero de pronto usted dice un trabajo donde dice, Señor, no puedo más. Dios te tiene en cuenta, no lo olvides. Probablemente algunos de ustedes están en situaciones donde dicen, ya no sé más qué hacer, pero Dios te tiene en cuenta, porque Él no se ha olvidado de su pacto y su compromiso. Ahora, al escuchar esto, el Señor empieza a trabajar algo. Y este es mi versículo favorito de Éxodo, Éxodo 3:15. Dice, dijo además Dios a Moisés, así le dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Han pasado más de 3000 años desde que esto fue escrito y todavía recordamos a nuestro Señor, el nombre de Dios. ¿No le parece espectacular eso? Y Dios empieza a trabajar y ¿qué pasa? Israel es exiliado, pero por la dureza de su corazón, Israel atraviesa 40 años en el desierto. Ahora, Éxodo está dividido en dos aspectos fundamentales. Del capítulo 1 al 18 vamos a ver toda la historia de cómo fue el exilio, las 12 plagas, todo lo que Moisés tuvo que hacer, la serpiente de bronce, todas estas cosas que Moisés hizo para que el pueblo de Israel saliera de Egipto a través del poder de Dios. Y luego vamos a encontrar el monte de Sinaí, que es desde el capítulo 19 al capítulo 40. Éxodo tiene dos divisiones, dos partes.
La primera parte, como les digo, vemos la salida de Israel. Y la segunda parte, Israel en el desierto. Ahora, Israel salió de Egipto, muchos felices. Vieron cómo Dios abrió el mar en dos, cómo Dios hacía llover pan del cielo literalmente para alimentarlos. Vio cómo había una nube que les daba sombra en el día y una columna de fuego que les daba calor en las noches. Es decir, vieron la provisión de Dios en cada momento y a pesar de esto, fueron duros de corazón. ¿Nos pasará algo parecido a nosotros? Vemos la provisión de Dios todos los días. A mí me ha pasado, he visto la provisión de Dios todos los días. Y hay momentos en donde yo cometo unas cantinfladas que yo digo, Señor, ¿qué pasó? ¿Qué hice? Porque somos fáciles de olvidar y fáciles de endurecer nuestro corazón. Odiar es fácil. Nomás deje que su vecino saque el parlante a las 6 de la tarde y ponga esa música hasta las... ¡Ay, usted ya lo dio! Que llegue su esposo y usted se haga su arreglo y salga del salón de belleza y le diga, mi amor, mírame. Y el esposo, zapatos nuevos, ¿verdad? Ahí es fácil de odiar. Pero qué difícil es perdonar. Qué difícil es muchas veces amar. En alguna ocasión estábamos en la universidad y en psicología estábamos estudiando sobre el amor. Y entonces una amiga muy especial llegó y dijo, amar, eso es para los que les gusta sufrir. Yo de inmediatamente dije, pero ¿cómo así? Y sí, tenía razón. En este caminar con el Señor, donde Él me ha enseñado a amar a mis padres, a mi familia, a mis amigos, a mis hermanos, a algunos compañeros, es difícil. Hay días en que yo digo, Señor, por favor, enséñame a amar, porque yo de pronto por mis fuerzas nunca lo haría. O te los llevas, o te los mando, o te los transformas, pero alguna cosa tienes que hacer. Pues esto fue lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel. Experimentar la dureza de sus corazones cara a cara con un Dios bondadoso y amoroso. ¿Qué tienen en común Éxodo y Génesis? El Señor les dio todo y llegó un punto donde le dieron la espalda al Señor. Desierto tiene un significado también. El desierto significa transición, formación y desarrollo de carácter. Y muchas veces Dios nos va a llevar a los desiertos, espiritualmente o físicamente. Muchas veces nos tiene que llevar a desiertos. Momentos de transición, momentos donde nuestro carácter va a ser moldeado. Algunos llegan y, pastor, es que yo soy salado y me pasan muchas cosas. Qué bueno, porque Dios está formando un carácter. Pastor, aquí por la derecha, aquí por la izquierda me están atacando. Dios está formando un carácter, porque Dios te está transicionando. La voluntad de Dios era que el pueblo de Israel estuviera en una tierra de leche y miel. Ahora, para algunos, el gran problema de Israel, aparte de la dureza de su corazón, fue la incredulidad. Porque si hacemos estudios, si quisiéramos caminar de Egipto a donde hoy en día está ubicada la tierra de donde fluye leche y miel, que vendría a ser el área entre Palestina e Israel, caminando nos demoramos entre un mes y un mes y medio. ¿Cuántos vamos a ir a caminar allá al desierto del Sahara? ¿No? Pero por la dureza del corazón de Israel dieron vueltas y vueltas, rodeando prácticamente toda la península arábica, haciendo que este viaje sí dure más de 40 años. Pero se situaron en el monte de Sinaí, donde Dios decidió hablar cara a cara con el pueblo de Israel. 2 espías salieron. Y todos llegaron con malas noticias. El camino corto. No, allá hay gigantes. No, allá está muy difícil. Y solo 2, entre ellos un gran hombre llamado Caleb, dijo,
Sí, el camino es difícil, pero saben, Dios nos va a ayudar. Pero el pueblo que escuchó la voz de los incrédulos, por eso dieron vueltas en el desierto. El camino de Dios siempre es hacia el objetivo. Y la ilustración que tenemos, siempre la pongo de esta manera. Digamos que la voluntad de Dios es que nosotros vayamos, no sé, a Cartagena, un ejemplo. Hay un camino directo, ¿cierto? Hay un camino derechito que nos demora unas 18, 19 horas, si nos va bien. Pero cuando vemos el Waze, salen unas rutas alternativas y muchas de esas rutas aumentan significativamente el número de horas para llegar a nuestro destino final. Cuando Dios nos coloca un camino, tiene un propósito derechito. Pero a veces nosotros por la dureza del corazón nos terminamos desviando. Entonces terminamos en Cali cuando íbamos a ir para Cartagena. O terminamos en Medellín cuando el objetivo es Cartagena. ¿Y qué nos toca hacer muchas veces? Después de habernos comido una rica bandeja paisa, regrese, hermano. Y se puede volver hasta 3, 4 veces más de lo que estaba planeado. Y esto lo saben muy bien los camioneros. Le voy a contar un secreto. Yo cuando era chiquito quería ser camionero. Pero siempre, ¿por qué se ríen? Come rico. Porque los camioneros comen rico, ¿cierto? Viaja por todo el país. Lleva conduciendo un camión de toneladas. ¿Quién le va a hacer frente a un camión de toneladas? Muy burro el que viene a metérsele al camión. Pero, me acordé de una cosa, perdón. Pero ellos saben muy bien las rutas. Me gusta cómo conocen las rutas nacionales. Si usted un día está perdido, pregúntele a un camionero y le va a decir las rutas, las más largas, las más cortas y las más rápidas. Tenemos que llegar a un punto así, donde sepamos, aquí voy caminando por el Señor. Si cojo por allá, me voy a desviar. O si voy por allá, me voy a meter en problemas. Porque tenemos que desarrollar el objetivo que Dios quería en Israel. Y era fe en Dios y un corazón moldeable. Si no hubiera sido por este desarrollo, nunca Israel y Moisés hubieran conocido realmente a Dios. A pesar de todo, Dios se mostró a ellos y les enseñó quién era Dios. Éxodo 22 al 3 dice, yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí. El objetivo de Dios con el pueblo de Israel era que se arraigaran de toda cultura egipcia politeísta, que se dejaran de postrar a otros dioses y que conocieran al único Dios verdadero. Que se quitaran tantas mentiras de encima. A mí me sorprende cuántas mentiras creemos nosotros todos los días. Señor, nosotros todos los días tenemos mentiras que nos están llenando e inundando la cabeza diariamente. ¿No le ha pasado? Y yo creo que los ancianos nos pueden explicar esto de mejor manera. ¿Cuántas mentiras ustedes no se creyeron cuando eran jóvenes? Sí. ¿Le puedes subir un poquito? ¿Cuántas cosas ustedes nunca han dicho? Ay, si yo hubiera hecho lo otro, pero por bruto me dejé meter por la otra cosa. ¿Sí les ha pasado? Porque hay mentiras por todo lado. Y esto era lo que el Señor quería que el pueblo de Israel se sacara de la cabeza. Ahora, llegamos a un punto interesante. ¿Cómo está Jesús representado en el libro del Éxodo? ¿Se acuerdan cómo estaba en Génesis? ¿Seguros? ¿Qué dice Génesis 3:15? ¿Cómo? En realidad, no. Jesús tiene una definición
clara, está en Génesis 3:15. Búsquenla mientras cambio las baterías acá. Muy bien. Léelo duro, mi hermanita Salomé, Génesis 3. Porque enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Correcto. Esa es la revelación de nuestro Señor Jesucristo en el libro de Génesis. Ahora, ¿cómo creen que Él se revela en el libro de Éxodo? ¿La serpiente? ¿De bronce? Un guiño, sí. Como la columna, la nube de Ese es más adelante. Casi. y la de la tela. Es la antecesión a lo que hicimos hoy de la Santa Cena. Ajá. El Cordero Pascual. Pues Éxodo capítulo 12, versículo 27 nos demuestra el Señor Jesucristo. Vosotros diréis, es un sacrificio de la Pascua al Señor, el cual pasó de largo las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Y el pueblo se postró y adoró. El Cordero Pascual es la máxima figura de Jesús representada en el libro del Éxodo. También están pues, las otras figuras, pero esta es la más específica que encontramos en el libro de Éxodo, porque el pueblo de Israel lo que hacía era sacrificar a un cordero pascual, ¿para qué? Para la expiación de los pecados. Y que cuando viniera el espíritu de muerte no tocara a aquellos que estaban cubiertos por la sangre del cordero. ¿Y hoy de qué hablamos? De la sangre de Cristo que quita todo pecado. Después de este panorama de Éxodo, nos daremos cuenta que el libro se divide en dos aspectos que ya se los dije, del capítulo 1 al 18, el Éxodo desde Egipto, y del capítulo 19 al 40, el monte de Sinaí. ¿Cómo aplicamos el libro de Éxodo en nuestras vidas? Dios, primero, nunca olvidará sus promesas, jamás. Lo que Dios promete es sí y amén. Israel resaltaba de manera impresionante sobre Egipto. Por eso el faraón tuvo miedo. Número 2, Dios es soberano y utiliza a quien quiere como quiera en el momento que Él desee. A veces nosotros menospreciamos o echamos por menos a algunas personas porque pensamos que Dios no los puede usar. Incorrecto. Dios usa al que Él desee. Incluso usando a faraones, a reyes malos, que fueron en la historia para cumplir sus propósitos. Número 3. Es necesario como iglesia atravesar los desiertos para formar nuestro carácter. Algunos problemas de los que tenemos, seamos sinceros, es por culpa de nuestro orgullo y soberbia, porque creemos que podemos nosotros solos, pero cuando nos vayamos a donde el Señor y nos rindamos a Él, Él va a empezar a trabajar estas dificultades de manera extraordinaria. Y en lo que menos nos demos cuenta, nuestras debilidades se habrán convertido en fortalezas. Porque Dios tiene de cerca a los humildes y de lejos a los orgullosos. ¿Qué quiere decir esta frase? Dice que es más fácil para el Señor, ¿en qué sentido figurado nuestro? Para Dios es muy sencillo trabajar con los que están dispuestos de corazón. Dios se los va a ir poniendo todo pasito a pasito. ¿Por qué? Porque obedecen. Pero los que son orgullosos, a Dios le toca usar métodos más duros. Cito a mi profesor, mi querido Pablo, decía, o te bajas los pantalones o Dios te los baja. Tú decides. Es más fácil cuando nosotros nos humillamos delante de Dios. El cuarto, la verdadera plenitud está en caminar con Dios. Cuando Israel estuvo en el monte de Sinaí, me llama la atención una cosa, y es ¿por qué el único que hablaba con Dios era Moisés? ¿Por qué solo él? ¿Por qué no los demás? Bueno, uno que lo seguía de cerca era el que antecedió después a Moisés, que fue Josué, que fue el sucesor, perdón, no antes, sino después, a posteriori. Ahí, en ese caso,
¿Por qué solo Moisés? Éxodo 33, 11 al 13 nos dice cómo Moisés hablaba con Dios. Dice que hablaba con Dios cara a cara, como quien habla con un amigo. Y me puse a pensar esto cuando estudiaba el libro de Éxodo. Yo dije, pero ¿por qué? Si Israel era un pueblo aproximadamente de 1.5 millones de personas, ¿por qué solo uno podía hablar con el Señor? Y el Señor en mi corazón me mostró, porque Moisés era el único que se acercaba a Él. Moisés tenía la carpa de reunión, tenía el lugar, y nadie más se acercaba, solo Moisés. Todos salían esperando lo que Dios dijera, lo que Dios llamara por medio de Moisés. Y Moisés entendió lo hermoso que es caminar con Dios. Al punto de que Moisés le dijo, si tú no nos vas a sacar del desierto, Señor, es mejor que ni nos vayamos, porque es mejor perecer aquí contigo y no lejos de ti. Y el Señor le da una promesa que hoy quiero que tú también tomes en tu vida, y es, mi presencia irá contigo y te daré descanso. A lo largo de nuestra vida vamos a atravesar desiertos difíciles, momentos de mucha sed, de incertidumbre, de tormenta y de dolor. La presencia del Señor estará contigo y te dará descanso. Cuando tengamos abundancia, cuando estemos en los lugares más exclusivos y en los lugares más abundantes, el Señor estará contigo y te dará descanso. Dios quiere que aprendamos que caminar con Él es lo máximo, es lo mejor que le puede pasar al ser humano. Y Moisés lo descubrió. Y por último, punto número 5. Dios quiere que seamos exclusivos para Él. Y siempre me gusta poner esta analogía. Hoy en día se ha puesto de moda en algunos jóvenes lo que se llama una relación abierta. Y se está normalizando al punto de que un muchacho, cuando se enamora de una chica, le dice, tengamos una relación abierta, es decir, salimos, disfrutamos, comemos, incluso vives junto conmigo, pero yo puedo tener otras chicas y tú puedes tener otros chicos. A veces en la iglesia nos pasa algo parecido. Venimos aquí a la iglesia y estamos en una relación con el Señor que es abierta. Tal vez para nosotros nos parece bien. Ah, chévere. O aquí estoy hoy adorando y alabando al Señor, gozándome, pero en la casa estoy en otras cosas que son pecado y que a Dios no le agradan. O hay algunos que incluso saben que hay cosas que Dios no está de acuerdo y aún así la hacen porque quieren complacer su cuerpo. Nunca olvidaré cuando estuve con un compañero compartiéndole el evangelio y llegó un muchacho y dijo, yo también soy cristiano. Y estuvimos hablando de Dios toda la tarde y yo qué bendición que haya llegado un chico también cristiano a ayudarme. Y entonces el chico con el que estábamos evangelizando se fue pensando en el evangelio. Y entonces el muchacho con el que me quedé, yo le dije, ¿a qué iglesia asistes? Y me dijo el nombre de la iglesia, el nombre de su pastor. Y me dijo que tenía una novia. Y yo dije, espectacular, qué bien, que el Señor me los bendiga. Y entonces él me hizo una pregunta y me dijo, ¿tú qué piensas acerca de las relaciones fuera del matrimonio? Y yo le dije, pues tú lo has leído en la Biblia. Dios quiere que sea un momento solamente para una relación con el compromiso en el matrimonio. Y entonces el chico se quedó mirando y dijo, yo estoy de acuerdo con Dios en todo, menos en esa parte. En ese momento algo en mi interior como que retumbó y como un fariseo quise rasgarme las vestiduras y decir, ¡sacrilegio! Pero no. Desde el principio Dios quiere exclusividad. Dios quiere que estemos con Él y no estemos compartiendo las cosas. Aunque cueste. A veces costará ser exclusivo para Dios. A veces costará. A veces costará tener aquí unos 10 milloncitos que necesitas para pagar la deuda y puedes robarlos, pero tú vas a decir, no, ¿por qué? Porque soy exclusivo para Dios.
Algunas veces tendrás tu esposa y llegará otra niña linda y dirá, uy, vamos por un cafecito allá a la panadería. Y esa niña tan linda vas a decir, ay, Señor. Pero no, porque yo quiero ser exclusivo para el Señor. Y viceversa, algún día llegará un muchacho y dirá, hola amor, ¿cómo estás? Y tú vas a decir, yo amo a mi esposo y seré exclusiva para él porque soy exclusiva para el Señor. Eso es lo que el pueblo de Israel tenía que desarrollar. El pueblo de Israel algunas veces quería incluso regresar a Egipto y volver atrás. Pero Dios, ¿qué hizo? Les enseñó que no era necesario, que no había necesidad de volver atrás. ¿Cuántos quieren volver atrás? ¿Cuántos quieren seguir avanzando hacia la tierra que el Señor tiene? Colócate de pie, vamos a decirle al Señor en este día eso.